Bienvenidos al mundo onírico de Virginia. En este sueño me encontraba caminando en una ciudad destruida. Allí todo eran escombros, casas destruidas, la carretera estaba dañada, literalmente como una ciudad que ha sufrido un bombardeo. Caminé por el poco camino que quedaba. Vi a mi alrededor, observé todo ese lugar, hice una panorámica mental de donde me encontraba. Me preguntaba internamente qué había sucedido, mientras caminaba sin rumbo y sin saber por qué estaba allí. Mientras seguía mi camino, me conseguí una persona que había sido anteriormente mi novio. Lo nuestro no había durado mucho, ya que vivíamos lejos y queríamos cosas distintas. Lo saludé y me sentí reconfortada al conseguirme a alguien que conocía en ese lugar. Mientras caminábamos, él me invitó a fumar. Le dije que estaba bien. Me señaló un lugar, algo así como un muro caído. Nos sentamos allí. Él comenzó a armar el cigarrillo, pero la verdad yo sentí que se estaba demorando mucho. Le dije, ya mejor no, me tengo que ir. Él me dijo, ok, te acompaño entonces. Seguimos caminando, íbamos hablando cuando de repente, a unos pocos metros enfrente de nosotros, iba un vecino que estudió conmigo la primaria. Pero en ese momento recordé que él había muerto unos años atrás. Fue un accidente en la playa a sus 20 años. Él murió ahogado. Su nombre era Danilo. Yo volteé para comentárselo en voz baja a mi ex, el que me iba acompañando. Pero él ni siquiera me tomó en cuenta, no me prestó atención. Seguimos caminando. Cada vez nos acercábamos más a Danilo. Él iba con otro chico que la verdad no conocía. Llegó el punto en que nos separaba par de pasos. Danilo volteó, me miró y me dijo, Virginia, ¿qué haces aquí? Yo respondí sin pensarlo, vengo por mi hermano. Mi cerebro reaccionó inmediatamente y fue como, ya sé por qué estoy aquí. Él me responde, no deberías estar aquí, este no es tu lugar, no pierdas tiempo, apresúrate, busca a tu hermana y vete lo antes posible. Yo respondí, ok, la verdad es que sentí la necesidad de hacerle caso, a lo que decidí apresurar mi paso. Mi ex se quedó atrás, es como si Danilo lo hubiese detenido para que no me hiciera perder el tiempo y yo siguiera sola enfocada en lo que tenía que hacer. Caminaba sin rumbo. Lo único que sabía es que debía conseguir a mi hermana. Mientras que caminaba por esas calles destruidas, a lo lejos estaba ella, sentada en una piedra, con sus brazos sobre su cabeza, casi en posición fetal. Cuando llego hasta donde estaba, puedo escuchar que lloraba. Le digo, Mari, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando? Ella responde llorando. Hermanita, estás aquí. ¿Cómo lo lograste? Me quiero ir. Ya no quiero estar un momento más en este lugar tan horrible. La tomé de la mano y le dije, vamos. Ella se soltó de mí. Con una expresión aterrada en su cara me dijo, no nos van a dejar salir de aquí. Yo lo he intentado muchas veces sin éxito. Mientras lloraba desolada y derrotada. La volví a tomar de la mano, la miré a los ojos y le dije, estás conmigo, no temas porque yo te sacaré de aquí. Ella se tranquilizó. Caminamos un rato juntas hasta que llegamos a un sitio donde había una cerca que lo rodeaba todo. Un marco era la entrada y salida de ese horrible lugar, pero no había una puerta, solo era el mar. Desde allí abajo había unas escaleras en forma de espiral que llevaban hasta la cima, donde se podía ver un pequeño punto de luz. Es como si estuviésemos en lo profundo de un volcán inactivo y sus paredes se hubiesen construido escalones que llevaban de arriba. Cuando llegamos a la entrada, mi hermana se detuvo y me agarró. Me miró a los ojos y me dijo, allí están, no nos dejarán salir, con una cara de terror. La tranquilicé, porque en realidad yo no veía nada extraño. Solo había una niña que paseaba en su triciclo. Coloqué a mi hermana al lado izquierdo, de modo que al llegar al portal, ella estaría más cerca de la salida. Cuando llegamos a la entrada, mi hermana se detuvo y me agarró. Me miró a los ojos y me dijo, allí están, no nos dejarán salir, con una cara de terror. La tranquilicé, porque en realidad yo no veía nada extraño. Solo había una niña que paseaba en su triciclo. Coloqué a mi hermana al lado izquierdo, de modo que al llegar al portal,
ella estaría más cerca de la salida. La verdad es que no había nadie cuidando la entrada, o bueno, era lo que yo pensaba, ya que lo único que yo podía observar era a esa pequeña niña ir y venir en un triciclo mientras se reía. A mí me pareció algo muy normal, pues es como se comportan los niños cuando están jugando. Pero era lo que yo veía. No había peligro alguno. Caminamos juntas, mi hermana ocultó su cara en mi hombro izquierdo. Le dije: cuando estemos cerca, la primera que saldrá será tú. Mi hermana solo asentó con un sonido y me dijo: ajá. Estábamos cada vez más cerca de la salida, cuando quedamos frente al portal. Yo empujé a mi hermana hasta afuera. Ella salió como yo lo esperaba, pero cuando yo me dispuse a atravesar el portal, sentí como alguien me tomó con fuerza del brazo derecho, impidiendo mi salida. Volteé de manera inmediata para ver quién trataba de impedirme salir de allí. Era la niña. Yo sonreí de manera natural y espontánea. Su cara comenzó a transformarse y dejó de ser una niña hermosa a convertirse en un monstruo. Tenía una sonrisa que llegaba de oreja a oreja, unos dientes grandes y puntiagudos. Su nariz desapareció. Sus ojos comenzaron a hacerse más grandes. El blanco desapareció. Ahora eran negros oscuros. En ese momento entendí que era un demonio disfrazado de una tierna niña. Era de lo que me prevenía mi hermana, pero yo no podía verlo en ese momento. Me molesté. Sacudí mi brazo con fuerza para soltarme de ese horrible monstruo y salí de ahí porque nada ni nadie podía detenerme. Entonces fue cuando desperté. Abrí los ojos y en mi cuarto sentí su presencia. No lo podía ver, pero sabía que estaba allí. Estaba muy agitada, con una sensación de horror. Salí corriendo del cuarto, llegué a la cocina, le grité a mi madre, aunque la verdad no podía casi hablar. Estaba muy ahogada. Me miré el brazo derecho y tenía la marca. Era una mano con los 5 dedos, como cuando alguien te toma del brazo con tanta fuerza que te marca. Pensé, esto sucedió en realidad. Mi mamá se dio cuenta. Ella estaba asustada. Me decía: ¿qué sucedió? ¿Quién te hizo eso? ¿Qué pasó? Yo no podía hablar. Además que sentía que tenía esa niña horrible a mi lado. Pensé que al salir de ese sitio, la había traído conmigo. Mi madre comenzó a orar, a pedirle a Dios que se alejara todo lo malo de allí. Yo me sentía mal. Iba empeorando. Comencé a sentir que no debía estar viva, que mi única salida era el suicidio. Mi madre me decía: oremos juntas, pero yo no conseguía paz. Algo me susurraba al oído: mátate, no sirves. La única salida es la muerte. Y me lo repetí y escuchaba esa voz que me susurraba lo mismo. Salían lágrimas de mis ojos. Mi madre seguía orando, pero yo no podía lograrlo. Pasó alrededor de 1 hora, mi madre junto a mí, pero la soledad que sentía era horrible. En ese momento le pedí a Dios: Señor, ayúdame, no me quiero sentir así. Respiré profundo y allí vi la Biblia. Estaba abierta sobre el comedor. Sin pensarlo la tomé y comencé a leer lo primero que vi. Era un salmo. Y en él, en pocas palabras, Dios me decía lo siguiente: que yo era su creación, que no le pertenecía a nada ni a nadie en este mundo, que Él estaría para mí aunque yo estuviese en las sombras y que me sacaría de allí, ya que yo era su hija escogida entre los confines del mundo. Al terminar de leer el salmo, sentí una paz como la que nunca había sentido. Sentí que lo que estaba a mi lado, Dios lo había alejado. Había alejado a ese enemigo malo que estaba cerca de mí, torturándome y acechándome para que yo cometiera un error muy grave. Le pedí a mi madre que durmiera conmigo. No quería dormir sola. Era tarde, pasaban las 3 de la mañana. Ella me acompañó, nos acostamos y le dije: mamá, mañana te cuento, ahora la verdad no lo puedo hacer. Ella respondió: tranquila, duerme. Amaneció. Yo ya estaba calmada, serena. Fui a la cocina. Allí estaba mi madre colando café, como todas las mañanas.
Sin pedírselo, ella me sirvió una taza. Tomamos café y comencé a contarle lo que había soñado. ¿Por qué tenía esa marca en el brazo derecho? Quedaba parte de esa marca, aunque no había desaparecido del todo. Le dije a mi madre, sé que estuve en el infierno. Espero haber logrado lo que fui a hacer allí. Y también espero jamás volver. Hasta el día de hoy me pregunto, ¿qué hacía mi hermana allí? ¿Qué estaría pasando en su vida en ese momento que la llevó a ese horrible lugar? ¿Qué hacía mi ex allí? ¿En realidad era él? ¿O era solo un demonio disfrazado que no quería que yo lograra mi cometido? Y Danilo, ¿qué hacía él en ese lugar? ¿Era él o era un ángel disfrazado que no solo alejó a ese demonio que se disfrazaba de mi ex, sino que me ayudó a cumplir lo que iba a hacer en ese lugar, a lograr mi objetivo? Mi hermana vive lejos de mí, en otra ciudad. Tenía mucho tiempo sin verla, sin saber de ella al tener sueño. Siéndoles muy sincera, aún no he tenido el valor de preguntarle qué estaba pasando en su vida en ese momento. Y tampoco sabe lo que soñé. Lo único que sé es que bajé al infierno por ella. Si te gustan mis historias donde relato mis sueños, entonces dale like a este video. No te olvides de compartirlo y suscribirte al canal. También estaré dejando en la caja de descripción un correo electrónico por si deseas compartir tus historias. Quien les narró, Virginia. Sin más que decir, me despido desde mi mundo onírico.